Buenos días, muy buenos días mis hermanos. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy mi Señor Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, oh Señor. Te damos inmensas gracias por todo lo que tú haces y seguirás haciendo con nosotros y por nosotros. Bendito y alabado eres, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. A ti, Jesús. Gracias por estar con nosotros un día más. Gracias porque siento tu presencia desde el primer momento en que amanece. Gracias porque a través del sol que me da los buenos días, ahí vienes tú. Gracias porque velaste mis sueños. Gracias, Señor Jesús, porque siempre estás conmigo. Envíanos a todos aquí presentes en este instante una unción del Santo Espíritu, una unción de lo alto, una unción que baje fuerte, fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestras debilidades, haciéndolas fuerte, y nuestra falta de fe y de confianza, fortaleciéndolas. Que nos abra los oídos y los ojos, que nos llene de luz y de sabiduría, para que en esta semana que empieza hoy podamos ver claramente la presencia de Dios en todos nuestros asuntos y que le dejemos a Él actuar. Bendito eres, Señor Padre eterno. Bendito y alabado eres, Jesús, buen amigo. Bendito y alabado eres, Santo Espíritu de Dios. Santo eres, santo, santo. Y a ustedes, mis hermanos, salud, feliz semana. En que empezamos, por supuesto, pues poniendo todo en las manos del Señor. Ya verán cómo todo camina más fácil, y más ligerito. Ustedes, los que siguen el Evangelio de todos los días, se han dado cuenta, me imagino yo, que en la primera lectura estamos tomando lo que es el inicio de la creación de la humanidad, de cómo empezó todo a través de la creación de Adán y luego de Eva. Por supuesto, la entrega de Dios Padre a sus seres amados del paraíso. Y hoy vemos cómo el conflicto entre la falta de Eva y de Adán los lleva a que Dios les retirase todos los beneficios del paraíso. Una de las cosas que más me llama la atención y quiero hoy compartir con ustedes es cuando en la palabra dice que cuando Dios llama a Adán, nuestro Padre, el Padre de la humanidad, éste le responde desde su escondite, y Dios, al preguntarle que por qué está ahí, él le responde: porque tengo vergüenza. Mis hermanos, este es uno de los primeros efectos que produce el pecado a conciencia. Él no sabía lo que había pasado. Él solo supo y sabía que había faltado a algo que Dios le había dicho que no hiciera. Y él dice sentir vergüenza. Claro, en su caso era porque él estaba desnudo y porque el pecado le hizo sentir la realidad de su estado, pero no. Todo el que peca a conciencia, cuando digo a conciencia es
teniendo conocimiento de la palabra de Dios, siente vergüenza. Y esa vergüenza es peligrosa, porque esa vergüenza no es mala, es peligrosa, porque por eso es que nosotros nos alejamos de Dios. Cuando sentimos que la vergüenza nos llega al corazón, que le hemos fallado a nuestro Dios y la vergüenza nos aleja. Fíjense que él estaba escondido. Él se escondió. No quería que Dios lo viera. Así nosotros por igual, cuando pecamos, nos escondemos de Dios por la vergüenza de haberle fallado. Y además agravamos nuestra situación, porque pecamos, nos alejamos de la gracia de Dios, nos escondemos, la vergüenza nos hace no ir a Él y nos alejamos de sus cosas. Empezamos a dejar de ir a misa, empezamos por dejar de hablar con Él en nuestras casas, nuestros momentos íntimos con Él se reducen, todo por el pecado. Sentimos vergüenza. Y el pecado sigue creciendo. ¿Por qué? Porque entonces involucramos a otros. Contándolo y diciéndolo, no lo digas a nadie. El sentirnos pecadores hace que nosotros como que le damos rienda suelta a nuestros actos, y el pecado que inició siendo uno se convierte en muchos. Luego hablamos mentiras, porque si alguien nos pregunta que por qué no fuimos a la comunidad, hablamos mentira. Y le hablamos mentira a nuestras parejas porque esta pareja nos invita a hacer algo en comunidad o en la parroquia y le decimos que no. ¿Y por qué? Y hablamos mentira. Y se va envolviendo una bola de nieve todo esto. Y como les decía antes, ese pecado que nos ensucia a otros también. Y así como Adán le dijo a su Dios que tenía vergüenza, y Dios le preguntó, ¿quién te dijo eso? Y ahí él le explica, la mujer que me diste como compañera me hizo hacer esto y esto y esto, y le cuenta. Ya Dios lo sabía, pero él quería que él le contara. Dios conoce nuestros pecados, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras flaquezas, Dios conoce nuestras miserias. Pero Él espera que tú le cuentes. Y Él le contó. La mujer que me diste, excusándose. Se excusó y se escondió detrás del acto de Eva, que estuvo mal, claro, pero tú tienes que hacerte responsable de tus actos. Tal fulano me insistió en que cogiera este carro escondido y esto y lo otro, y esto le hablaste mentira a tus padres porque te fuiste en el carro, saliste de noche o no se lo dijiste. Que fueron mis amigos. No, hazte responsable de tus actos. Y ahí sigue creciendo el pecado. Porque nosotros a veces creemos que las mentiras son pequeños, como mentiritas blancas, como pecaditos blancos. No, son pecados. Es pecado. Yo recuerdo que cuando yo estaba en casa de mis padres aún, me llamaron por teléfono y yo le decía a mi papá, dile que yo no estoy. Y mi papá no decía nada. Él se paraba de su mueble,
cogía el teléfono y cuando le decían que era a mí, yo sabía que era a mí porque ya nada más estaba yo en la casa. Y él decía, Hildita, te llaman. Y yo iba refunfuñando y lo miraba y le decía, pero yo te dije, me dice, tú sabes que yo no hablo mentira. Porque creemos a veces que pequeños pecados no son pecados, y sí son pecados. Y la consecuencia de estos, ahí mismo lo vemos como Adán y Eva perdieron la estancia en el paraíso. ¿Y qué vino con esto? El pecado los llevó a ellos a tener consecuencias graves, pero no solamente para ellos, sino para toda la humanidad. De ahí nació el que Adán tuviese que trabajar como un buey, sudando para poder ganarse el sustento de su vida. Por eso es que dice un refrán que el trabajo lo hizo Dios como castigo, y ciertamente. A veces yo me pongo y miro y chequeo la vida, y el hombre se levanta para trabajar y se acuesta al terminar de trabajar. Porque esto es consecuencia del pecado de nuestro padre Adán. Y a Eva, pues ya ustedes saben, el dolor de parto. El dolor del parto y toda la consecuencia durante el parto fue una de las consecuencias de Eva por el pecado que cometieron. Que no había manzana, que no había árbol, que no había culebra, que no. El pecado, estamos hablando de pecado. ¿Cómo fue y lo que fue? Pida guía espiritual para que le expliquen esto. Aquí estamos hablando del pecado y sus consecuencias, de dónde vino y por qué vino. Y cómo nosotros hoy en día pasamos igual. Cada pecado que nosotros cometemos tiene consecuencias. Cada vez que pecamos hay consecuencias. Ahora, lo que usted nunca va a ver es que a través de que peca, el Señor le olvida o lo abandona. No. Usted se aleja de su gracia. Pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí y está esperando por ti. Porque cuantas veces peques y vayas arrepentido de verdad, de corazón a Él, Él te va a recibir nuevamente. ¿Cuántas veces más falta para que tú, hasta el final de los tiempos, vayas a Él con un pecado pidiendo perdón? No importa. Millones. Lo importante es que sepas que Él es tu Padre y que está ahí esperándote. Que sepas que ya Dios envió a su Hijo para que ese pecado que tú cometiste hoy, Él lo clavase en su cruz hace 2020 y pico de años. Ya ese pecado, Él clavó ese pecado por ti. Pero tienes que ir arrepentido a los pies del Señor. A pedir perdón y asistir a ese momento íntimo de confesión que lo instituyó Jesús, a confesar ese pecado. No es al Padre a quien tú le vas a contar, es al mismo Jesús. Es al mismo Jesús. Entonces, cada vez que peques, cada vez que caigas en un pecado, no te escondas, no te alejes, que eso no te va a llevar a nada bueno. Reconoce tu falta y pídele al Señor que te muestre el camino para no volver a pecar más. Por lo menos ese pecado.
Y si es reincidente, pídele ayuda. Dile que solo no puedes. Dile que sola no puedes. Y verás cómo Él te ayuda a que eso no vuelva a pasar. Pero no te quedes escondido, no te quedes escondida, porque el Señor siempre estará. Como ese padre que esperaba a su hijo cada día, viendo el camino a lo lejos, y cuando llegó nuevamente, lo que hizo fue abrazarlo y besarlo. Asimismo, el Padre está esperando por ti y por mí. Que tengas una maravillosa semana, que el Señor te bendiga, que derrame abundante, abundante Espíritu Santo para que te haga ver qué tienes que ofrecerle a Él de esas cosas que a Él no le agradan y que te están alejando de su presencia. Bendiciones.